Madre mía, Pablo, ¿qué tienes ahí dentro? ¿Un león? ¿O es que te has comido a uno de los Reyes Magos? Perdona, María, son mis tripas. Es el día 7 de enero. Mi cuerpo está confundido. Ayer estaba comiendo roscón y hoy se supone que empieza la dieta. Pero tengo hambre. Ya, el drama de la vuelta al cole. Pero Pablo, si acabamos de empezar a grabar, son las 12:30 de la mañana. Exacto, las 12:30. Una hora terrible. Demasiado tarde para desayunar, demasiado pronto para comer. Estoy en el limbo, María. Estoy en tierra de nadie. Bienvenidos a España, chicos, el país donde los horarios de comida son un deporte extremo. Si sois de Estados Unidos o del norte de Europa, probablemente estéis pensando, a las 12:30 yo ya estoy comiendo mi sándwich. Error. Si intentáis comer en un restaurante en España a las 12:30, os vais a encontrar la puerta cerrada. O peor, veréis a los camareros poniendo las sillas y os mirarán con cara de ¿qué hacéis aquí, locos? Hoy, en Read It Talks, vamos a daros la guía definitiva para sobrevivir a los horarios españoles. Vamos a explicaros cuándo comer, qué pedir y cómo no parecer un turista despistado. Y lo más importante, cómo aguantar hasta las 3 de la tarde sin comeros vuestro propio brazo. Empecemos por el principio del día, el desayuno. Pablo, tú eres de Madrid. ¿Qué desayunas un día normal antes de ir a trabajar? Pues mira, yo me levanto a las 7:30 y la verdad, no tengo mucha hambre. Me tomo un café con leche rápido y quizás una galleta, algo ligero. Eso es muy típico. En España, el primer desayuno es poca cosa. Café, leche, quizás un zumo. No comemos huevos revueltos, ni bacon, ni judías pintas a las 8 de la mañana. Eso es para los hoteles. Pero claro, si desayunas una galleta a las 8, a las 10:30 te mueres de hambre. Y aquí llega la institución nacional, el segundo desayuno o la pausa del café. Esto es sagrado. Si trabajas en una oficina en España, a las 10:30 u 11, verás que todo el mundo se levanta. Los ordenadores se quedan solos. Es la hora de bajar a la cafetería. Aquí en Málaga, por ejemplo, pedimos un pitufo. Explica eso, porque pitufo es el muñeco azul con un gorro blanco, menos papá pitufo que lo lleva rojo. No, tonto. En Málaga, un pitufo es un pan pequeño, un bocadillo pequeño. Lo típico es pedir un pitufo mixto, jamón y queso, o un pitufo con tomate y aceite de oliva, aunque ahora está muy de moda el pitufo de tortilla de patata con filetitos de carne y alioli. Ese es brutal. El pan con tomate es la religión de España. Pan tostado, tomate triturado natural, aceite de oliva virgen extra y sal. Es simple, es barato y está buenísimo. Por cierto, ese que dices de tortilla y filetitos de carne con alioli, no lo he probado. Me tienes que llevar a comer uno. Claro que te llevaré, vas a alucinar. ¿Y el café? Ojo, chicos, en Málaga pedir café es difícil. Tenemos nube, sombra, mitad, corto. En Madrid somos más simples, café con leche o café solo. Y si es invierno, unos churros. ¿Churros a media mañana? O porras, que son como churros, pero más gordos y esponjosos, mojados en café. Eso te da energía para aguantar hasta la comida, porque la comida está muy lejos. Vale, hemos hecho la pausa a las 11, seguimos trabajando. Y llega la hora de la comida, el almuerzo. ¿A qué hora se come en España? La respuesta corta es tarde. La respuesta larga es entre las 2 y las 3:30. Las 2 es la hora estándar, a las 3 es normal. Si vas a comer a las 4, ya vas un poco tarde, pero te dan de comer. Y aquí tenemos que hablar de mi cosa favorita en el mundo, el menú del día. Es un invento genial para los trabajadores. Explícales qué incluye. Es un precio fijo, normalmente entre 12 y 15 euros, e incluye primer plato,
segundo plato, pan, bebida y postre o café. Es muchísima comida. De primero solemos comer plato de cuchara, lentejas, alubias, sopa de cocido o verdura o ensalada si estás a dieta, que el día 7 de enero es lo normal. Y de segundo, proteína. Carne con patatas, pescado, huevos fritos. Yo tengo una estrategia de ingeniero, María. ¿Qué estrategia? Yo leo el menú y calculo los costes. Si hay pollo asado y entrecot de ternera, pido el entrecot. Es más caro, así que gano dinero. Eres un desastre, siempre pensando en optimizar. ¿Y qué pasa cuando terminas de comer todo eso? El postre, flan, natillas, fruta. Que llega la modorra, el sueño. Y la sobremesa. Esta palabra es muy importante. Chicos, en España, cuando terminamos de comer, no nos levantamos y nos vamos corriendo. Nos quedamos sentados hablando. Pedimos un café y charlamos 20 o 30 minutos. Arreglamos el mundo, criticamos al jefe, hablamos de fútbol. La sobremesa es sagrada. ¿Y después? ¿Siesta? Entre semana no, ojalá. Volvemos al trabajo. La siesta es para el fin de semana. Pasan las horas. Salimos de trabajar a las 6 o a las 7 y llega la hora de la cena. Aquí es donde los turistas lloran. He visto a turistas ingleses intentando cenar a las 6:30. A las 6:30 en España estamos merendando. Un café, un dulce. Los niños comen un bocadillo, pero los restaurantes para cenar están cerrados. ¿A qué hora abren las cocinas para cenar? Normalmente a las 8:30. Pero si vas a esa hora, estarás solo en el restaurante. Solo tú y los camareros limpiando copas. La hora española para cenar es a las 9:30 o a las 10. En verano, yo he cenado a las 11 muchas veces. Con el calor, apetece cenar tarde en una terraza. Pero claro, no cenamos otro menú del día de 3 platos. Explotaríamos. La cena es más ligera. En casa, una ensalada, una tortilla francesa, un poco de jamón. O salimos de tapas. Esto es diferente a cenar sentado. Ir de tapeo es un arte. No te sientas en una mesa 3 horas. Vas a un bar, pides una bebida y una tapa. Comes de pie, charlas. Y luego cambias de bar. Vas a otro sitio. Pides otra tapa. Es muy dinámico. Y compartimos. Pedimos raciones para el centro de la mesa. Un plato de calamares, unas bravas, y todos pinchamos del mismo plato. Y siempre queda una aceituna o una croqueta al final. La pieza de la vergüenza. Nadie quiere comerse la última para no parecer un glotón. Yo me la como siempre, sin vergüenza ninguna. Ya, lo suponía. Vergüenza ya sé que no tienes. Para terminar, Pablo, vamos a darles 3 consejos vitales para que cuando vengan a España no parezcas un guiri. Un guiri es como llamamos en España a los turistas. Consejo número 1. El más importante de todos. Escuchad bien. Nunca pidáis paella para cenar. Por favor, la paella es arroz. Es una comida pesada, de digestión lenta. Los españoles comemos paella a mediodía, a las 2 o a las 3. Si ves a alguien comiendo paella a las 10 de la noche, tiene un cartel de neón en la frente que dice turista. Además, ningún restaurante bueno cocina paella por la noche. Será recalentada en microondas. ¡Qué asco! Consejo número 2. La bebida. Muchos turistas piden sangría. A ver, la sangría está bien, pero los españoles no bebemos sangría habitualmente. Es una bebida de fiesta o de turistas. Si queréis parecer locales, pedid tinto de verano. Es vino tinto con gaseosa o limón y mucho hielo. Es más refrescante, más barato y muy típico. Consejo número 3. El café después de comer.
Si acabáis de comer un estofado de carne a las 3 de la tarde, no pidáis un cappuccino. El cappuccino es para desayunar. Lleva mucha leche. Después de comer, pedid un café solo o un cortado. Café solo con una gotita de leche. Vuestro estómago os lo agradecerá. Bueno, Pablo, hemos hablado de desayuno, de menús, de tapas, de paella. ¿Cómo va tu hambre? ¿Hambre? ¡Mucha! Son casi las 2 y ya se puede comer. Tenemos que ir al bar de la esquina, que hoy tienen lentejas de menú. Pues corre antes de que se llenen las mesas. Chicos, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta guía os ayude en vuestro próximo viaje. Dejadnos un comentario abajo. ¿A qué hora cenáis en vuestro país? ¿Podríais aguantar hasta las 10 de la noche para cenar? Queremos leeros. Y recordad, tinto de verano mejor que sangría. Paella por la noche, nunca. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, nos vamos a comer.